Buenas tardes, estimados oyentes. Estamos en una nueva tertulia Los Hacedores, el programa 80. Ya llegamos ahí hasta a fin, estamos llegando en el último mes del año al programa 80. Y hoy tenemos un tema nuevo, diferente, muy interesante. Para eso la psicogenealogía. Por eso estamos con la señora María Delce. María Delce. Del C. Así bien, para que nos cuente. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, contanos. Bueno, la psicogenealogía, que es una ciencia, se puede decir, una materia relativamente nueva, porque empieza en la década del 80, si bien se venía gestando de antes, pero empieza más o menos a organizarse tanto en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, más conceptualmente, surgen autores, ideas, y se va desarrollando cada vez más. Va tomando mucho incremento porque habla del pasado, de los antepasados, del clan familiar, de los duelos, de todos temas que a todos nos interesan mucho y temas que han sido durante años tabú. Entonces ahora, cuando la psicogenealogía propone que una problemática tuya, actual, puede tener que ver con un antepasado tuyo, y vos, si querés sanar, tenés que investigar qué conexión te une a esa persona, que en definitiva es como una memoria de dolor ante un drama familiar, que es como que va rebotando de generación en generación hasta que cae en una persona, en la actualidad, que lo hace padecer determinadas, puede ser algo de su conducta, una conducta autodestructiva o dañina para terceros, puede ser una enfermedad, simplemente acciones repetitivas, como tantas veces se dan. El tema de qué puede ser lo que le esté pasando a la persona, bueno, es prácticamente infinito. El tema secretos. En toda familia hay secretos. Los que deliberadamente nadie contó y nadie sabe, y después en generaciones posteriores lo que se intuye por relaciones. Uno recuerda una cosa, recuerda otra, que le dijeron o que se enteró, que vio, y va sacando cabos y se va dando cuenta, ¿no?, de esa estructura familiar donde se van dando huecos. Pero esos huecos como que no resisten, y de alguna manera desde ese silencio hablan. ¿Y cómo hablan? Llegando a una generación más moderna, con una enfermedad, con un problema psíquico, con X. Entonces, por eso es un interesante proceso de sanación. Por supuesto, esto es en positivo y en negativo. Hay gente que tiene programas de abuelos exitosos o de antepasados adinerados. Nadie va a consultar si está. Pero bueno, también le viene de ahí. El tema es cuando hay un trauma que no está resuelto. Entonces, eso es lo que motiva a que una persona consulte a ver qué está pasando. De ahí lo interesante de hacer un árbol familiar, de construir un árbol con todos los datos que uno tiene. Por ahí se empieza. Hay veces que la persona que consulta sabe por dónde viene la cosa, porque, bueno, hay indicios que lo hacen intuir. Exacto. Que puede tener una relación con un bisabuelo, con una abuela, etcétera. O con hermanitos fallecidos antes, eso es muy común, donde el fallecido transmite todo su programa. Por eso se habla de dobles, de yacentes, de gemelos simbólicos. Hay toda una terminología que conecta, se usa para conectar a la persona actual con el antepasado. Mira. Que puede ser tanto de nombres como de fechas. Haber nacido el mismo día o cercano a un nacimiento o a un fallecimiento. Todos son indicios. Por eso está muy bueno armar el árbol
Más que nada cuando la persona no tiene indicios de Claro, qué claro. le puede estar provocando el problema que padece. Entonces, en ese caso, tener el panorama del árbol es muy revelador, y se entra en contacto con ese todo que es la familia, que siempre está como algo, ¿no?, ahí como disperso, pero poder organizar el pasado familiar, ya eso en sí mismo es sanador de por sí. El reorganizar es como aquietar cualquier problema. Y es como ver ahí cuáles son los dramas. Por eso se habla de psicogenealogía, que es más que la genealogía, porque acá vamos a ver nombres, apodos, fechas, pero también dramas. O sea, ¿qué les pasaron a esas personas? ¿Qué fue lo que sufrieron? Por suave que haya sido la vida de cualquier clan familiar, o sea, que no tuvo que atravesar ni guerras, ni hambrunas, ni conflictos muy graves, ni asesinatos, pero siempre, por el mero transcurso del tiempo, hubo muertes. Y algunos pudieron ser duelados bien y otros no. Entonces, cuando hay un antepasado que, por la razón que fuera, no pudo duelarse, ese dolor se suele transmitir de generación en generación. Generalmente el fallecimiento de lo que se llaman, que uno puede decir injustificado, ¿no?, de un niño, un bebé, abortos, espontáneos o provocados, da igual, o una persona joven que fallece, que parece que va en contra de lo que es la naturaleza, suelen ser devastadores a nivel familiar. Y entonces provocan un dolor tan grande que hay familias que no pueden hacer el duelo en el momento. Entonces queda un duelo congelado, digamos. Y eso sería ese punto de dolor que, al no estar resuelto, se va transmitiendo de generación en generación. Esa sería un poco la mecánica, por decir así. ¿Cómo llegas a ese tema, al estudio de la psicogenealogía? Bueno, en mi caso particular, a raíz de un tema personal. Yo soy yacente de una tía paterna. Se llama yacente cuando uno no conoció al antepasado. En mi caso era la hermana de mi papá, que falleció poco antes de cumplir 8 años. Y a mí, yo nazco el mismo día y mes en que ella falleció. Entonces, a modo de, entre comillas, homenaje, me ponen el mismo nombre. Y al ser paterno, tengo el mismo nombre y apellido que la hermana de mi papá fallecida. Eso era un dato que yo sabía, lo conocía, y bueno, desde chica siempre lo supe, eso. Inclusive íbamos a Chacarita, pero después de más grande empecé con problemas fundamentalmente de identidad y problemas de una melancolía, el gusto por el negro, la oscuridad, el silencio. Siempre digamos, no eran problemas fáciles de comunicar. Era un sentir que no era yo, un profundo sentir que no era yo. Y eso, por eso en este caso particular, yo sabía perfecto por dónde venía mi problema. Lo que pasa es que no tenía elementos como para resolver lo que me pasaba. Por ejemplo, yo tenía una fascinación por cosas del pasado, pero no era a modo historiador. Cómo me gusta tal tema o tal otro. Por ejemplo, la inmigración, el tango, eran mis grandes temas. No, era que yo lo había vivido. Era como una mezcla, era muy loco para sentirlo. Yo sentía eso, era como propio, era algo que yo había vivido.
cómo me llegaba, y se me mezclaba a veces. Puede parecer un poco loco, pero... pero sí, lo pasaste bien, lo viví. Y después digo, para poner y entonces después me llegó una información. Yo en esa época trabajaba como terapeuta emocional y como suele pasar cuando te dedicas a algo o haces búsquedas relacionadas con tu materia, te llega información. Y bueno, me llegó una información de Enrique Corbera, que estaba en YouTube dando unas charlas. Y la verdad que lo dejé pasar, y bueno, y después se me hizo como más presente. Digo, bueno, lo voy a ver. Y ahí fue cuando me enteré. Cuando me enteré fue clarísimo, porque estaba como contando claramente cuál era mi caso. Ahí tuve una explosión de llanto impresionante, porque fue tan fuerte y tan grande lo que sentí que pensé que eso ya me había curado. Es como si se me hubiera sacado así una capa fuertísima de hierro que me cubría. Me sentí tan liberada con eso, pero bueno, después me di cuenta que no, obviamente ese es el primer paso, tomar conocimiento de lo que a uno le pasa. Pero después, bueno, hay que profundizar y hacer todo un proceso de sanación. Y bueno, me interesé tanto, me resultó tan fascinante que empecé en la Escuela de Psicogenealogía de Buenos Aires, de Tobias Hall, y hice la formación ahí. Y bueno, pero sí, y te digo, muchos de los psicogenealogistas tenemos historias personales que conectan absolutamente con la materia. Y ahí los casos que te llegan, digo, son familiares, o hay en un caso que puede ser un amigo de una familia que los quiere ayudar y va a buscar, o siempre es un miembro de una familia. No, generalmente siempre el que se acerca es la persona que se siente mal por algo, el depositario del problema, digamos así. Sí. A veces pasa que puede ser que una persona consulte por un hijo, por un nieto, pero hay cosas, por ejemplo, si es un niño no puede tramitar ciertas cosas. Entonces tenemos que ver en qué medida puede ayudar algo que puedan hacer los padres. El proceso de sanación es muy individual. Puede ayudar, nosotros hacemos siempre participar a la familia en la medida en que lo deseen, ¿no? Puede participar la familia, pero hay procesos que lo tiene que vivir la persona únicamente. Se trabaja con psicoescenas para los casos en que no están presentes las personas porque han fallecido, o en el caso de que sean niños, que por ahí no conviene que estén presentes. Y bueno, se trabaja con lo que llamamos guiones sanadores, y todo para recomponer. El pasado es el pasado, no se puede tocar, digamos así, pero sí se puede modificar esa percepción del pasado. También se trabaja con la imaginación activa. Hay muchos recursos que están a la mano para ayudar a la persona que está mal a salir de ese enredo. ¿Trabajas con un equipo de...? No, yo trabajo sola. Yo trabajo sola. Si, por ejemplo, las personas quieren venir en familia, se trabaja en familia. Se puede trabajar sola, depende del otro, porque a mí me gusta siempre atender fundamentalmente qué le está pasando al otro y qué, de todas las herramientas que yo tengo, cuál le puede venir mejor para su sanación. Entonces hay muchas maneras, y uno va viendo qué le fluye más al otro para lograr eso. Siempre es un proceso. Las terapias en general son breves, pero nadie puede garantizar que en 3 o 4 sesiones se va a resolver un problema, porque también son problemas que necesitan una decantación. Nosotros podemos hacer un trabajo sanador, pero después hay que ver cómo se vive a través de los meses. Por eso hay personas que piensan que bueno, ya está, y después se da cuenta que no está. Hay un seguimiento.
Claro, claro. Que lo pauta la persona. Porque yo misma le digo, ahora el tema es vivir. Volver a salir a la vida y ver qué pasa. Porque hay muchas cosas que no te das cuenta, como que surgen naturalmente. Por ejemplo, cuando yo me anoté en la escuela de psicogenealogía y bueno, y me tomaron, estaba anotando en una especie de cuaderno que llevaba en esa época y puse estoy re feliz. Y después que lo escribí, pensé, hoy estoy diciendo que soy feliz. Nunca en la vida. Nunca en la vida decir que yo estaba feliz. Porque era una palabra que incluso la tenía media. Yo podía decir que estaba alegre, por ejemplo, pero no me permitía feliz, ¿no? Y ese es un cambio así que me di cuenta un día. O sea, no me lo propuse. Lo mismo la nostalgia. Yo era una persona que tenía así como una capa de nostalgia constante, y se me fue naturalmente. Por eso es en el día a día vivirlo. Ahora, si los síntomas continúan, bueno, habrá que profundizar y ver qué está pasando. Pero es viviendo y observándose, que también es un trabajo de autoconocimiento. Por eso yo ayudo con terapias emocionales, porque a veces se necesitan. No siempre se puede llegar a una psicoescena en condiciones. Entonces habrá que hacer a lo mejor algún trabajo previo de alguna liberación emocional para después adentrarse y profundizar. A veces hay que esperar y después seguir. Son los pasos que va dando el otro de acuerdo a cómo se va sintiendo, a cómo está, a lo que necesita en ese momento. Eso es fundamental. Y después también con lo que ayudo en el tema autoconocimiento es con numerología y tarot terapéutico. Tarot terapéutico. Son todas herramientas que ayudan a la persona a verse, a reflexionar sobre sí. Y todo eso es un aporte muy importante para llegar a una solución de lo que a uno le pasa. Las devoluciones que te hace la gente. Ella es muy interesante. Es muy, muy interesante. Ya hay cosas que uno las nota que es hermoso, ¿no? Cuando se nota en el momento, cuando se termina a lo mejor un trabajo, porque yo hablo de psicoescenas o de trabajos así, donde, digamos, es una terapia antidivague. Nosotros no, yo por supuesto primero tengo que tomar conocimiento de lo que le pasa al otro, eso es hablando, pero después un poco hay que poner el tema sobre la mesa y ver qué hacemos con eso que pasa, porque si no podemos estar hablando y hablando y hablando y no nos metemos para resolver, y para resolver hay que ponerle el cuerpo. No hay otra. Así que bueno, esos más o menos son los ¿Y eso, los las pasos. Psicoescenas, quién lo hace? Bueno, las dirijo yo, obviamente. Sí, O, sí. Bueno, si estoy trabajando a lo mejor con otro profesional, lo puede estar dirigiendo el otro. Pero normalmente en lo que es la terapia mía habitual, lo dirijo yo. Vos, la persona. Claro, si hay terceros, o si no, o se trabaja también a veces con muñequitos, donde se plantea una escena, claro, y donde se va moviendo y corriendo, es muy interesante. Y a veces el resultado se ve en el momento, vos lo ves hasta cómo le cambia la postura corporal o el rostro a la persona. Sí, la verdad que es muy gratificante las devoluciones. Muy, muy gratificante. Sí, eso hace mucho bien. ¿Alguna vez eso se ha filmado? No, eso no lo queda ahí privado. No, en mi caso particular no. No sé si alguna persona lo hace, pero no. ¿Y nunca has pensado escribir sobre? Bueno, yo tengo escrito un libro sobre mi historia.
que se llama Ser Yacente, el libro. Eso también me resultó muy gratificante, no solo el escribirlo, porque fue una liberación absoluta, sino también la devolución de la gente, a cuántas personas se sintieron así apoyadas, ayudadas con esa lectura. Eso también hasta el día de hoy la verdad que me hace mucho bien, Y ahora estoy preparando una novela psicogenealógica. Mira. Tenemos un anticipo. Sí. Como Está en ciernes. ¿Ya tiene título? Sí. Pujando por renacer. Pujando por... mira. Mira. Qué interesante. Qué bueno. El verano vas a estar ocupada con... Y sí, voy avanzando, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa. Me gusta, ¿no? Qué interesante. O sea, lo pensaste vos el título. Sí. Qué bien. Porque hay un renacer. Yo cuando digo renacer es posible, siempre aclaro que no es un eslogan, que realmente siento que es un renacer. Es un renacer, porque yo era de una manera y ahora soy de otra. ¿Qué? Entonces hay un cambio, sin renegar del pasado. A mí si me hubieran dicho, no sé, vivirlo de otra manera, o si me hubiera dado cuenta antes, bueno, se dio cuando se tuvo que dar, fueron muchos años de incógnita, porque bueno, yo desde los 8 años en más, hasta los 50 creo que fue cuando así que fueron muchos años de incógnita, pero no lo reniego para nada. Acá no hay ni víctimas ni victimarios, estamos todos jugando un rol, si se quiere, para beneficio de todos, de todo el clan familiar. Mira. Que funciona como un todo. Y cuando le falta algo, ya sea por un secreto, por un dolor, eso está ahí, como no están en paz. Entonces por eso cuando uno sana tanto para arriba como para abajo, digo yo, ¿no? Ascendentes y descendientes también. A veces se incita a personas que dicen, bueno, a mí ya no me importa, eso ya pasó, yo ya estoy grande. Bueno, si no querés sanar por vos, ok, pero pensá en tus nietos, claro, en tus hijos. No le dejes, por lo menos quédate tranquila de que no le estás tirando ese problema. Tendrán otros, claro, pero no algo que devenga directamente de uno sabiéndolo. Claro. Mira. Así que qué interesante. Después, si la gente quiere comunicarse con vos, después, bueno, sí, yo estoy en Facebook, tengo una página Ser Yacente. Y bueno, como María del C, tengo un blog que se llama Clave Ancestral. Estoy en YouTube, en Instagram, como María del C. Muy bien, bueno, seguramente. El que se quiera comunicar, un gusto. ¿Cómo no? Muchas gracias, María, por venir. No, gracias a vos, Ezequiel, por invitarme. Muchísimas gracias. No, ya te vamos a invitar nuevamente, pero acá hay la gente de la biblioteca ya se ha mostrado interesada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a un pequeño corte y ya seguimos con la tertulia, los hacedores, porque tenemos una nueva hacedora en esta temática, así que nosotros una nueva hacedora. Gracias. Ya seguimos, vamos al cortecito.